Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar del tema de cardiología, ¿verdad? Primeramente, vamos a hablar de presión arterial, que a lo largo del ciclo cardíaco tiene un máximo del sístole y un mínimo del diástole. Y dentro de su regularización en la frecuencia, en la presión arterial, el control es importante para el buen funcionamiento de los órganos y de los sistemas, y está dado por una regulación rápida de la presión arterial del mismo cuerpo, que están desde los vasoreceptores, que son aórticos y son carotídeos. Estos dan bradicardia y disminuyen la tensión arterial. Y también están los quimiorreceptores, que son carotídeos, con una sensibilidad a la falta de oxígeno sanguíneo, o sea, una hipoxia. Estos se activan y dan una taquicardia y un aumento de la presión arterial. El sistema nervioso controla la presión arterial a través de los receptores de alta presión. Estos son los vasoreceptores de alta presión, que son los aórticos y los carotídeos. Los químicos son los quimiorreceptores, que ya como había dicho, son carotídeos. Y están también los receptores de baja presión, que son las aurículas. Bien, dentro de los ruidos cardíacos, los ruidos de alta frecuencia está R1 y R2. Se exploran mejor con el diafragma del estetoscopio. Y los de baja o moderada frecuencia son los R3, los ruidos R3 y R4, pues se escuchan mejor con la campana del estetoscopio, como vemos en pantalla para ver la anatomía del estetoscopio, ¿verdad? El tercer ruido puede ser fisiológico tanto en niños y en jóvenes, pero el cuarto ruido siempre es patológico y es por aumento de la rigidez ventricular. Por ende, es más frecuente que suceda pues en ancianos. Entonces, dentro de la medida de la presión arterial, todos sabemos medir una presión arterial, eso no es preciso explicarlo en este momento, ¿verdad? Entonces, hablamos del electrocardiograma. Bien, cada cara del corazón la explora unas desviaciones particulares. Dentro de la cara inferior del corazón está 2, la cara inferior, mirenlo aquí, 2, 3, y aquí también está ABF, 2, 3, ABF, esa es la inferior, la cara inferior. Aquí del lado frente, ABF inferior, aquí está, estoy señalando en pantalla. Entonces la lateral, que es esta parte de aquí, está una lateral alta y una lateral baja. La lateral alta está en 1, mirenlo aquí, 1 y ABL. 1 y ABL, miren la ABL aquí. Y uno vendría siendo por este lado. 1 y ABL, mírenlo aquí. Aquí está. La lateral alta. Entonces la lateral baja está en 5. Miren de este lado. 5, 6. 5 y 6. Aquí de este lado. Bien, entonces en la parte posterior, la cara posterior está, miren miren si encuentro el mouse, ok. Miren la que arriba, ok, aquí está. 7, 8 y 9. Esta es la cara posterior, esta es la lateral y esta es también la posterior, que serían los ventrículos derechos. Mírenlo aquí. Y esta parte de aquí. Bien. Entonces, ¿qué es importante saber del electrocardiograma? Que la onda P despolariza la aurícula, la QRS despolariza los ventrículos y el intervalo, aquí está,
La onda P despolariza las aurículas. El QRS despolariza los ventrículos, que es mayor fuerza, ¿verdad? Y el segmento QT, miramos aquí, es con la actividad, representa la actividad eléctrica del corazón, la mayor actividad del corazón. Entonces, puedo mencionar que no lo puse en la pantalla, una estenosis aórtica. Dentro de las pruebas complementarias está el EKG, la radiografía del tórax y lo más importante, que es el electrocardiograma. En este se considera si hay estenosis aórtica como severa cuando el área el área valvular es menor de 0.6 de la superficie corporal. Entonces, podemos hablar, aquí está la estenosis aórtica. Bien, las pruebas complementarias que ya las mencionamos, ¿verdad? Entonces tenemos la fiebre reumática, que es una enfermedad secundaria, una infección faríngeo de estreptococo tipo 2, que afecta las articulaciones, la piel, los tejidos, el sistema nervioso central y sobre todo el corazón. Esta puede aparecer desde los 5 hasta los 15 años de edad. Dentro de la etiología ocurren pacientes con faringoamigdalitis estreptocócica. Y dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos glomerulonefritis. La infección produce, ¿verdad?, anticuerpos que son los responsables de la manifestación clínica de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática tenemos la artritis, que es la manifestación clínica más frecuente producida en adultos. Generalmente no produce secuelas y puede ser aceptada con el criterio de Jones o con el criterio de Home, que debe estar afectada por lo menos 2 articulaciones para hacer una artritis. Y una de las más frecuentes en afectarse es la articulación de la rodilla. Bien, entonces, hablamos de la carditis, la manifestación más grave dentro de la fiebre reumática. La válvula que más se afecta es la mitral y luego le sigue una combinación de afectación en la válvula mitral y la aórtica. Entonces tenemos el baile de San Vito o Corea de Sydenham. No sé mucho cómo se pronuncia, pero el baile de San Vito está en español. Se caracteriza por la aparición de semanas o de meses después del paciente haber sufrido una fiebre reumática. Es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central. La estructura nerviosa que se afecta con más frecuencia es el sistema extrapiramidal. Esto es importante que lo sepamos porque ha salido en el examen. La enfermedad es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central y una de las estructuras nerviosas que más se afecta es el sistema extrapiramidal. Dentro del pronóstico, bueno, pues la aparición de valvulopatía dependerá del grado de inflamación y de la recidiva, ¿verdad?, de la enfermedad. La estenosis mitral es la secuela más importante y de las más frecuentes de esta enfermedad, la estenosis mitral. Dentro del tratamiento, un antibiótico intermedio. En pacientes debe aplicarse un ciclo completo de 10 días de 500 miligramos de penicilina benzatínica vía oral o intramuscular aislada de 1.2. Otra opción que ha salido en el examen también, otra opción es utilizar
300.000 unidades, ¿verdad?, de penicilina procaínica por 10 días de 1 o 2 dosis. Esta pregunta salió ya, ¿verdad? Otra de las preguntas que salió es el tratamiento de elección para el tratamiento y la profilaxis en el Valle de San Vito, la enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, es la penicilina. Y en caso de que el paciente sea alérgico, pues se sustituye por eritromicina o sulfadiazida. Bien. Entonces podemos hablar de la endocarditis infecciosa, que los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus aureus, Streptococo y Enterococo. La localización más frecuente es la endocarditis infecciosa. Es la válvula mitral seguida por la aórtica. La localización, esto es importante, la localización más frecuente es la endocarditis infecciosa, es la válvula mitral, luego la aórtica. Bien, eso es lo más importante de la endocarditis. Entonces, dentro de la insuficiencia cardíaca, bueno, todos sabemos que es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado para las necesidades tisulares, o si bien para conseguirlas necesita elevar las presiones de llenado. Con el fallo cardíaco se producen dos respuestas, que es la remodelación de los ventrículos, o sea, la hipertrofia o la dilatación de ellos, o una activación de endocrina metabólica, que aquí entra lo que es el sistema nervioso simpático, sistema de renina, angiotensina, aldosterona y las hormonas diuréticas. Estos son los dos mecanismos que usa el cuerpo, ¿verdad?, para contrarrestar el fallo cardíaco. Dentro de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, esto sí es importante pues tenerlo en cuenta. Dentro de la clasificación tenemos estas tres que tengo en rojo aquí. Está la insuficiencia cardíaca con función diastólica del ventrículo izquierdo reducido frente a una insuficiencia cardíaca de función diastólica del ventrículo izquierdo conservado. Entonces, un reducido es menor de 40% y un conservado es mayor o igual a 50%. En el reducido predomina un fallo de la función miocárdica. Suele cursar con dilatación ventricular y sus causas más frecuentes son cardiopatías isquémicas. Aquí hay, lo que acabo de decir, hay un infarto al miocardio o hay un fallo en la función miocárdica, donde hay dilatación de los ventrículos, y la causa más importante son cardiopatías isquémicas. Cardiopatías isquémicas. Esa es la más importante, la reducida, ¿verdad? Porque aquí es que aparece la infunción del miocardio. Entonces tenemos la otra clasificación, la segunda, que es la insuficiencia cardíaca aguda, frente a una crónica. La aguda es la restauración brusca del aumento de la precarga y de la poscarga, o un fallo de la bomba, o sea, del corazón. Entonces, dentro de la crónica, hablamos con un paciente con funciones estables que presentan episodios de descompensación debido al proceso deterioro de la función miocárdica. Bien, entonces dentro del... Entonces la última clasificación es la insuficiencia cardíaca de bajo gasto frente a un gasto elevado. La forma más frecuente de insuficiencia cardíaca es la asociada a un gasto bajo, un gasto cardíaco disminuido. Esta es la más frecuente. Entonces, en determinadas enfermedades
que condicionan, condicionan estados de hiperdinamia en el cuerpo. Se pueden producir insuficiencias cardíacas con gasto cardíaco pues aumentado, porque hay hiperdinamia en el cuerpo, pero debo aclarar que no son suficientes, pues debido a las condiciones de hiperdinamia, pues no van a ser, va a ser insuficiente por las necesidades de demanda que tiene el organismo en esas condiciones que tiene el paciente. Bien, entonces podemos, no, aquí todavía. Dentro de la clasificación de insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar síntomas que son diferentes si se dan en el lado izquierdo del corazón o del lado derecho. Entonces, si es del lado izquierdo, unos síntomas debido a la disminución del gasto cardíaco, o sea que son síntomas aterógrados, vamos a encontrar una disminución de la hipoperfusión tisular. ¿Qué me dice eso? Que hay disminución del oxígeno y de los nutrientes. Y con eso, la intensidad de síntomas a seguir. Oliguria, fallos multiorgánicos, un shock cardiogénico, debilidad, confusión, pérdida de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los síntomas, debido a la congestión de los tejidos, que estos se dan de manera retrógrados, va a haber en el lado izquierdo, pues, congestión pulmonar. Y con ellos, pues, los síntomas que conllevan la congestión, que son la disnea paroxística nocturna, que es la más importante dentro de los síntomas retrógrados, que es también llamada el asma cardíaca. Y del lado derecho, pues solamente va a haber un cúmulo de sangre venosa sistémica. Eso es lo que más sucede en el lado derecho. En el lado izquierdo, pues congestión pulmonar. Entonces, con una exploración física, del lado izquierdo vamos a tener crepitantes, sibilancia. Esta sibilancia es conocida también como asma cardíaca. Y dentro de la exploración física del lado derecho, solamente vamos a encontrar, una de las cosas que vamos a encontrar es la ingurgitación yugular. Dentro de la clínica, como ya mencionamos, solamente va a haber dos tipos de síntomas, que son retrógrados y anterógrados. Los retrógrados son producidos por una sobrecarga, por lo tanto va a haber congestión de los tejidos. Y los anterógrados, pues va a haber, son producidos por una hiperperfusión periférica. Entonces, dentro de las pruebas complementarias para la insuficiencia cardíaca, pues está el EKG, que es lo más usual, ¿verdad? La radiografía de tórax y, como siempre, más importante, el ecocardiograma. En esta es importante porque aquí se clasifica el tipo de insuficiencia cardíaca. Y a partir de aquí, pues la conducta, ¿verdad? Terapéutica. Bien, dentro del tratamiento tenemos dos pilares básicos que son la corrección de las causas subyacentes que ocasionan la insuficiencia cardíaca y la descompensante y los descompensantes que son la crisis hipertensiva y lo que conlleva en sí. Es importante educar al paciente sobre esta enfermedad. Ese es básicamente el tratamiento. Bien, pasamos a la cardiopatía isquémica. Dentro de ella, bueno, pues podemos mencionar un poco de la anatomía, ¿verdad? Que es la coronaria, déjame ver si la puedo señalar, la coronaria izquierda, que va a irrigar la porción del tabique intraventricular, la cara anterior, la lateral y del ventrículo izquierdo. Anterior, lateral y ventrículo izquierdo. Aquí está. Aquí está.
Entonces, la coronaria derecha es la parte posterior, va a irrigar la cara inferior del ventrículo izquierdo, tenemos aquí, y la porción inferior del tabique intraventricular. La coronaria izquierda se va adelante, la coronaria derecha pues en la parte posterior. Esto es importante pues, saber. Entonces, dentro de las generalidades que podemos mencionar de la cardiopatía isquémica, son alteraciones que tienen lugar a un desequilibrio entre el aporte del oxígeno y la demanda. Dentro de la clínica, pues podemos ver el síndrome coronario crónico, que en esta entra la angina estable, y el síndrome coronario agudo, que aquí hay una modificación del segmento del EKG del ST con onda Q, que es donde entra la angina, las anginas inestables, o el infarto agudo al miocardio transmural con onda P, donde hay onda Q, y alteración del segmento ST, entonces hablamos de infarto. Cuando hablamos de infarto. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que dentro de la clínica también tenemos insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares y muerte súbita. La causa más importante de la cardiopatía isquémica, debo decir que es importante recordarlo porque ha salido en el examen, es la arteriosclerosis de las arterias coronarias. Entonces, las arteriosclerosis son enfermedades inflamatorias crónicas que se inicia con la disfunción del endotelio y facilita el paso del colesterol LDL al espacio subendotelial. Entonces, dentro de la angina estable, tenemos dentro de la clínica opresión retroesternal que comienza progresivamente y desaparece paulativamente cuando el paciente pues se mantiene en reposo o cuando ingiere nitroglicerina sublingual. Dentro de las pruebas complementarias, dentro de las más importantes, pues tenemos las pruebas de laboratorio, radiografía de tórax, un EKG. En la prueba de esfuerzo es que vamos a ver si existe o no una isquemia. Hay más, pero dentro de las más importantes, solamente está la prueba de esfuerzo, que es donde detectamos si hay o no, pues una isquemia. En el tratamiento, antiagregantes plaquetarios como la aspirina y el clopidogrel, cuando está contraindicado, ¿verdad? La aspirina. Está la inestable. Entonces, hablamos de angina inestable. Un ejemplo es inestable, una angina inestable, es inestable cuando un paciente con angina estable presenta los mismos episodios, pero que no desaparecen cuando el paciente está en reposo o cuando se alarga o se prolongan esos síntomas por más de 20 minutos. Dentro del diagnóstico para una angina inestable, lo más importante recordar es que cada vez que se repite el dolor debe realizarse un EKG para mantener el control. Si se aumentan los marcadores cardíacos en una angina inestable, diríamos que se trata de un infarto agudo al miocardio. Si no están elevados, se trata de una angina inestable. No sé si me entendieron, pero eso es importante saber. Hay un infarto agudo al miocardio cuando hay aumento de los marcadores cardíacos. De lo contrario, una angina inestable. Bien, hablamos del infarto agudo al miocardio, que es la clasificación inicia
La clasificación inicia de los síndromes coronarios agudos, según el EKG, con o sin aumento persistente del segmento ST, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Es útil, pues a partir de aquí se toma la actitud para la terapia inicial. Es bueno observar la pantalla, porque con esto vamos a entender lo que voy a decir ahora. Cuando hay una escasez con C, corresponde a un infarto agudo al miocardio transmural. Cuando hay una escasez con S, la angina inestable y el infarto agudo al miocardio son sin ondas Q, o sea, no hay ondas Q alteradas. Por lo tanto, estos son microinfartos o daños a miocardios menores. Por lo tanto, le vamos a dar énfasis al escasez con C, porque es el que más vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con todo lo que estamos hablando? Parece un trabalengua. Cuando una placa de ateroma se complica y se forma un trombo que ocluye completamente la luz del vaso. Aquí está en la imagen de abajo, ¿verdad? Que ocluye el vaso. Se desencadena síndrome coronario agudo con aumento de la persistencia del segmento ST. Aumento de la resistencia del segmento ST. Eso es en el EKG, ¿verdad? Si evoluciona sin tratamiento, suele desarrollar una necrosis transmural. Si ese taponamiento persiste y no se trata, pues empieza la necrosis en el espacio ocluido del vaso, que en este caso sería el territorio del miocardio, que sería en el corazón, afectando o haciendo que aparezca un infarto del miocardio con onda Q. O sea, hay onda Q cuando ya hay una oclusión del vaso y no hay tratamiento y no se le da seguimiento. Empieza la necrosis y empieza pues las alteraciones del segmento ST con onda Q. Aquí es que aparece. Bien, espero que me hayan entendido en esta parte. Si se define infarto agudo al miocardio, si hay evidencia de necrosis miocárdica, con aumento o posterior disminución de troponina. Aumento o posterior disminución de troponina. La causa más frecuente de un infarto agudo del miocardio es la trombosis coronaria epicárdica. Trombosis coronaria epicárdica. Esa es la causa más frecuente de un infarto, que es la trombosis, ¿verdad? Es un trombo que se forma en un lugar. Bien. Entonces, dentro de la clínica tenemos un dolor opresivo, retroesternal también, con las irrigaciones características. Suele durar más de 20 minutos cuando es un infarto agudo al miocardio. Es más frecuente en horas de la mañana por la activación de la activación simpática y los cambios circadianos en la coagulación y la actividad plaquetaria. Dentro de los datos de laboratorio, el patrón temporal de los marcadores tiene un gran valor de diagnóstico. Está la enzima del CPK, que es una enzima presente en todos los tejidos musculares, pero la más específica, porque está específicamente en el corazón, es la CKMB. CKMB. Entonces, dentro del tratamiento, sería de repercusión, es perseguir la recanalización de la arteria ocluida y evitar su reoclusión, ¿verdad? Se puede usar fármacos trombolíticos o con angioplastía. Los anticoagulantes se suspenden luego de terminar el proceso. Continuamos. Aquí está. La clasificación. Bien, entonces, su tratamiento, aquí está lo que acabamos de mencionar. Bien, dentro de las enfermedades pericárdicas tenemos pues el pericardio. Inflamación del pericardio que se
Se considera agudo si lleva menos de 6 semanas. Si evoluciona, pues a menos de 6 meses, pues es agudo. Y es crónico, pues cuando pasa de 6 meses. Entonces la pericarditis aguda y el infarto agudo del miocardio, pues aquí va a ver la diferencia, sobre todo en el EKG, porque en el EKG el segmento ST, que es el que venimos describiendo desde el principio de este tema, pues se encuentra elevado en el infarto. Va a ser un elevado, una localización, va a estar alterado de forma localizada, porque la oclusión va a estar localizada. Mientras que en el pericardio, pues va a estar difusa. Recuerden que en el pericardio es la inflamación del pericardio, o sea, no va a estar en un lugar específico, va a estar difuso. Los dolores van a ser opresivos, realmente van a ser fiebre, realmente es casi lo mismo, solo que hay algunas cosas que lo más importante sería el segmento ST y la forma del EKG, lo que se va a diferenciar sobre todo para motivos de examen. Bien, por último tenemos la hipertensión arterial, que también es uno de los temas que más se busca en el examen. En la causa, dentro de las causas más frecuentes tenemos la causa renal, son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Tenemos causas, ¿se me encuentro? Ok. Tenemos, no, vamos a hablarlo por aquí primero. Tenemos causas endocrinas, neurológicas, cardiovasculares y por fármacos. Esta es la clasificación de la hipertensión arterial cuando es normal, 120, 130, grado 1, grado 2, grado 3. Bien, entonces dentro del tratamiento, pues el objetivo es disminuir la mortalidad cardiovascular del paciente a largo plazo y para ello se activa sobre todo los factores de riesgo que ya existen. Para el tratamiento de la hipertensión se prefieren fármacos de vida media, larga y administración única diaria a fin de mejorar los cumplimientos terapéuticos. El fármaco de primera línea son los betabloqueadores o betabloqueantes, ¿verdad? Luego le siguen las tiazidas, pero de primera línea los betabloqueantes. En la emergencia hipertensiva requiere tratamiento inmediato con fármacos intravenosos, nitroprusiato, nitroglicerina, furosemida, curapidilo y labetador, que son convenientes cuando hay una emergencia hipertensiva. De estos temas son los más resumidos y los más importantes hasta el momento. Así que vamos a repasarlo porque continuamos con el tema otra vez, mañana. Muchas gracias. Pase buenos días.